Bienvenidos, bendiciones mis hermanos de la Iglesia de la Alabanza del Señor Jesucristo, Osama. Bienvenido y bendecido sea el pueblo de Dios y bendecidos sean los amigos y amigas que se han dignado y han sacado su tiempo para conectarse con nosotros en esta plataforma donde se va a traer un mensaje que creo que el Señor puso en mi corazón para ustedes. Yo soy Marta Objío, anciana de la Iglesia de la Alabanza del Señor Jesucristo, Osama. Yo no soy pastora, yo no soy predicadora, yo solo soy una vasija donde el Señor tuvo a bien poner este mensaje que debe llegar a donde Él lo ha enviado y que espero que sea al corazón de cada uno de ustedes. Antes de comenzar con el mensaje, siempre vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y para motivarla, vamos a leer en el libro de los Salmos, en el capítulo 65, los versos 4 y 5, que dicen de la manera siguiente. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios, pedimos en esta hora que tú recibas esta alabanza que es para tu adoración, mi Dios. Pidiéndote a ti, Espíritu Santo de Dios, que seas tú quien llene este lugar. Llena este lugar con tu gloria. Llena mi boca de palabra fresca, de palabra de vida, de palabra que llegue al corazón de aquellos que no te conocen, para que reciban salvación y vida eterna. Y llega también a los corazones de los que ya te conocen como un refrigerio fresco, como una palabra fresca que viene de ti, mi Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, te recibimos aquí en este lugar. Te recibimos porque sin ti nada podemos hacer. Te recibimos porque, como dice Moisés, si tú no vienes con nosotros no queremos ir. Bienvenido seas, Espíritu Santo de Dios, a este lugar y pon tu palabra en mi boca. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios que ya está aquí. Y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. De tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te
delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Bendiciones, mis amados. Amados, el tema que hemos elegido para esta prédica se titula ¿A quién elegiste? ¿A quién elegiste? Sabemos, Señor, que elegir significa separar, convocar, definir. Eso significa elegir. Pero en el idioma original, en el latín, viene de electio, que significa electio significa en latín libertad para obrar. En el idioma original del hebreo, elección, elegir, significa ba'ar. Y es un verbo que cuando es usado en hebreo, siempre viene precedido del sustantivo Dios. Porque significa Dios elige. Dios elige. Dios siempre hace la elección. En la teología, elección se trata como aquel llamamiento que el Señor hace, aquella vocación que el Señor tiene para elegir las cosas, las personas, los lugares que Él necesita para que su obra se lleve a cabo. ¿Cuál obra? La obra de salvación, la obra en la cual Él va a siempre a unir al hombre con Él. Entonces, en el libro de Deuteronomio encontramos una muestra de lo que el Señor hace para elegir y a quién elige. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, en el verso 6, encontramos que el Señor ahí eligió a un pueblo. Él eligió a un pueblo para sí. Eligió a un pueblo para Él conseguir lo que Él necesitaba en ese tiempo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7, versículo 15 de Deuteronomio: ciertamente el Señor elegirá a un pueblo santo para Él. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En el capítulo de ese Deuteronomio que acabamos de leer, encontramos que el Señor elige un pueblo para lo que Él necesita. Y continúa diciendo la palabra de Dios con respecto a la elección que hace el Señor. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, versículo 15, el Señor dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, y no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Ahí encontramos en el libro de Deuteronomio que el Señor decide quién puede ser rey en el pueblo que Él ya eligió. De igual manera, en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 22, versículo 28, el Señor dice, de tal manera se lee en la Biblia, yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus para que ofreciera sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Ya vemos que el Señor ha elegido hasta aquí pueblo, ha elegido reyes y ha elegido sacerdotes. De igual manera, en Segunda de Crónicas, capítulo 29, en el verso 11, la Biblia dice que el Señor dijo, hijos míos, no os engañéis ahora,
porque Jehová os ha escogido a voluntad para vosotros, para que estéis delante de él y le sirváis y seáis ministros y le queméis incienso. O sea que el Señor no solamente elige pueblos, elige reyes, elige sacerdotes, elige ministros, también elige a cada una de las cosas que él necesita para su obra. Aún en el Nuevo Testamento encontramos en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículos 27 y 28, encontramos que el apóstol Pablo le señala al pueblo de los Corintios que el Señor es quien elige. Y dice, pues en el versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a la fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que no es. Amados, aquí vemos que el Señor, nuestro Dios, el Padre Celestial, tiene potestad para elegir. Por eso es que en teología se define la elección como esa potestad que tiene el Señor de elegir amorosamente, soberanamente, según su voluntad, a todo aquel o a todo aquello que Él necesita para su obra de salvación. No importa quién sea, Él va a elegir al que Él necesita. Y no solamente Dios elige, no solamente el Señor elige. También encontramos que Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, después de haber sido elegido para el sacrificio en la cruz, Él también eligió. Él eligió a sus discípulos. Dice aquí en la Biblia, dice en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 16, que hablando el Señor Jesús con sus discípulos, le dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amados, el Jesucristo eligió a cada uno de los que Él entendía que le iban a servir en su obra. Tanto es así que hubieron personas que intentaron unirse al ministerio de Jesús. Sin embargo, Jesús no los aceptó. Él no los rechazó, pero tampoco los aceptó, sino que le puso condiciones. Recuerden a aquel joven rico que fue donde Jesús y le dijo, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme. Pero el joven rico, encontró que eso era mucho, se fue y no siguió a Jesús. ¿Qué se nos explica ahí? Que Jesucristo era quien elegía y que ese joven rico no fue uno de los elegidos. De hecho, la Biblia no establece qué pasó con ese joven rico luego. También hubo otro que se acercó a Jesús y le dijo, que quiero seguir contigo. Y Jesús le dijo, bueno, pues ven, sígueme. Y él dijo, no, déjame ir a enterrar a mi padre y a mi madre. Y Jesús le dijo, pues no. Si usted no deja a su padre y a su madre y me sigue, entonces no es digno de ser mi discípulo. Con lo que se explica que el Señor era quien elegía a aquellas personas que lo iban a seguir a Él, iban a estar en su ministerio. Hay un hecho muy relevante en la palabra de Dios con relación a esa elección que hacía Jesús. Y lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, trata de la conversión de Saulo de Tarso. Ya todos conocemos, y si usted no conoce, mi amigo o mi amiga que me escucha, quién fue Saulo de Tarso, le diré que Saulo de Tarso era un fariseo, o sea, un conocedor de la ley judía. Él era hebreo de hebreos, según él mismo se definía. Él se definió como una persona conocedora de la ley, defensora de la ley, y sobre todo se distinguió porque era un perseguidor de los seguidores de Cristo. Él era un alto militar, tenía muy alto nivel social, era una persona, se puede decir, rica, y además era un fariseo, era un maestro de la ley.
pero el punto más importante para nosotros es que él era un perseguidor de Cristo y de sus seguidores. Ese fue Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era tanto lo que quería perseguir a la iglesia que pidió permiso en Israel para trasladarse a Damasco y allí perseguir a muchos de los seguidores de Jesucristo que habían emigrado a Damasco justamente por temor a los hebreos y a los romanos. Y Saulo de Tarso pidió permiso para ir ahí y le fue concedido ese permiso. Y cuando iba camino de Damasco, muchos conocen la historia de que él tuvo un encuentro sobrenatural con Jesucristo, de modo tal que fue tumbado de su caballo por una luz grande y luminosa que venía de nuestro Señor Jesús. Y cuando Pablo se ve en el suelo, de hecho ni siquiera podía ver porque se quedó ciego, él preguntó, ¿quién eres? Y entonces Jesucristo le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al que tú persigues. Entonces, Saulo de Tarso se vio sorprendido y todos los que con él iban también porque vieron el gran milagro que se dio cuando Saulo se encuentra con Jesús. Quedó ciego, pero Jesús le dice, levántate. Jesús con su misericordia, con su amor, le ayuda a levantarse. Dice, ven, levántate y vete, sigue a Damasco, que allí tú vas a encontrar quien te ayude. A partir del versículo 10 del libro 9 de los Hechos, encontramos que al llegar Saulo de Tarso a Damasco, el Señor Jesús avisa a Ananías, que era uno de sus cercanos, y le dice, oye, ve a tal calle, que ahí está Saulo de Tarso esperándote y orando para que tú trates con él. Pero Ananías tenía miedo porque él conocía la historia de Saulo y le dice a partir del capítulo 10, del verso 10, había entonces en Damasco, esto lo dice la Biblia, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le respondió a Jesús, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prenderlo. Todos los que invocan tu nombre, él los persigue. Eso era Ananías tratando de motivar al Señor Jesús de que no pusiera atención en Saulo. Sin embargo, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Con su gran misericordia y su gran amor y por sus planes, por sus propósitos, ¿qué le dijo? En el versículo 15, el Señor le respondió a Ananías y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Aleluya. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gloria, gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo eligió a ese Saulo de Tarso, que era su perseguidor, que había matado a muchísimos de sus seguidores. Y dice que yo lo escogí con un propósito. El Señor Jesús escoge personas con propósitos. El Señor Jesús te puede escoger a ti, te puede escoger a mí, puede escoger al otro, para sus propósitos. Por eso, mi hermano, si usted se encuentra que tiene demasiados pecados y no se quiere convertir y no quiere ir a la iglesia porque sus pecados son muy grandes, yo le digo en esta hora, el Señor le dice a esta hora, despreocúpate, ven a mí, que yo tengo la capacidad de borrar tus pecados. Porque si el Señor eligió a Saulo de Tarso para sus propósitos, ¿qué no puede hacer con usted como hizo también conmigo? Entonces, ese Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo, que todos sabemos que más bien la mitad o más de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo.
y se convirtió en el predicador por excelencia. Y decía, llegó a decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, porque él entendía que seguir a Cristo era lo mejor que él podía haberle pasado. Y él entendió, después de esa presencia que él tuvo con el Señor, ese encuentro maravilloso que él tuvo con el Señor, y que yo espero que un día tú y yo lo tengamos, Pablo se convirtió en lo que es hoy el gran apóstol, el apóstol Pablo. Entonces, mis amados, hemos visto ya que no solamente Dios, el Padre Celestial, hace elección, elige personas, elige cosas, elige pueblos. Él es quien pone reyes y quita reyes aún hoy día. Aunque las personas entiendan que eligen a su gobernante, no, mis amados, es el Señor quien hace la elección. Es el Señor quien pone y quien quita reyes. Y ya vimos también que Jesucristo aquí en la tierra hizo y decidió elegir también a aquellos a quienes Él necesitaba para sus propósitos de salvación. Ahora, mis amados, solamente tiene capacidad para elegir Dios y tiene capacidad para elegir nuestro Señor Jesucristo. No, mis amados, nosotros también tenemos esa capacidad. Nosotros los cristianos estamos muy conscientes de que nuestra vida aquí en la tierra es temporal. Nosotros estamos viviendo un tiempo limitado aquí en la tierra. Nosotros, los que seguimos a Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, sabemos que Él fue a preparar morada para nosotros, porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Él dijo que iría a preparar moradas para que donde Él esté, también nosotros estemos. Y yo creo eso. Entonces, mis amados, cuando yo miro alrededor del mundo y miro las personas y veo cómo vive la gente, igualo a la vida, a que lo mismo que un viaje en un tren. Y en mi mente pienso que en ese tren vamos todos, y como vamos todos, vamos personas de diferentes formas de vivir y de diferentes formas de ser. Nos encontramos que en ese tren hay personas que van, como dicen por aquí, quitados de bulla. Son aquellos que le da lo mismo lo que pasa y lo que no pasa. Son personas que no le importa lo que pasa en el mundo, para ellos todo es igual. Ese tipo de personas, el día que le llegue el tren se detiene en su parada y tienen que bajarse, ellos ni saben dónde van a llegar, ni saben quién los va a recibir. Y yo digo, el Señor tenga misericordia de ese tipo de personas, porque al llegar la parada de ellos, seguro, se van a encontrar con quien menos esperan, y es con el enemigo que los está esperando por la dejadez con que han vivido, porque han vivido de espalda a lo que dice nuestro Señor, han vivido de espalda a Dios. Entonces ellos los va a recibir en su parada el enemigo. Lamentablemente así es. Pero también encontramos en el tren que van aquellas personas que sí han escuchado la santa palabra de Dios. Son personas que viven envueltas en sus delitos y pecados. Van en el tren de la vida llevándose por delante todo lo que pueden, se dan mucho placer, gozan de lo que les gusta, hacen lo que les gusta, y a ellos no les importa lo que diga la palabra de Dios ni lo que digan los evangélicos, porque los evangélicos siempre están diciendo que Cristo viene y Cristo no ha llegado. Y ellos no saben que eso que ellos entienden por tardanza de la venida de Cristo no es más que parte de la misericordia de nuestro Señor, que no ha llegado esperando por ellos, porque dice en el libro de Pedro que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esas personas que son así, que viven envueltas en sus delitos y pecados, viven haciendo lo que ellos quieren, dándole placer a la carne, ellos conocen la palabra, pero no le ponen caso. Pero el día de su llegada a su parada, entonces resulta que ellos miran para atrás queriendo que los evangélicos oren por él en el momento que murió. Y ya, lamentablemente, es tarde para ellos. Y en el tren también vamos nosotros. En el tren vamos nosotros, los que estamos apercibidos, los que hemos aceptado que Jesucristo es nuestro Señor y que con Él tenemos seguridad.
tenemos la seguridad que da a saber que hemos aceptado al Hijo de Dios como nuestro Señor y Salvador. Y tenemos la seguridad de que Él, cuando nos llegue el día y el tren nuestro haga su parada, Él va a estar ahí recibiéndonos con sus brazos abiertos, amoroso, y nos va a llevar ante el Padre y va a ser nuestro abogado defensor de aquellas acusaciones que el enemigo pretenda hacernos. Para ustedes, mis amados, que están en el tren y no saben cómo acercarse al Señor, lo primero es aceptarlo como Señor y Salvador. Pero no solamente eso. En el libro de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 23, el Señor Jesús dice: si usted quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa eso? Niéguese a sí mismo. No haga lo que usted quiere, no le dé gusto a su carne, no haga las cosas de la carne. Tome su cruz cada día y venga detrás de mí. Entonces, si usted hace eso, mi amigo y o amiga, va a tener seguridad de que el Señor Jesús lo va a recibir en el día que usted le llegue a el tren, a esa parada. Amados, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, en el versículo 19, Jehová le dio a escoger a los humanos la libertad de escoger vida eterna o muerte eterna. Ahí usted tiene la posibilidad de elegir si usted va a vivir porque va a seguir a Jesucristo desde aquí, o va a morir la muerte eterna porque se negó a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Sin embargo, esa decisión está en sus manos, porque nuestro Señor es un caballero y Él no entra si nosotros no le abrimos nuestro corazón. En el libro de Josué, en el capítulo 24, en el versículo 15, Josué le hablaba al pueblo y le señalaba una serie de faltas que ellos tenían y de elecciones que habían hecho. Entonces, Josué termina diciéndole: yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa es la principal, una elección lógica que usted tiene que hacer. Yo no sé usted a quién va a elegir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amados, Dios nos continúe bendiciendo. Esta palabra que el Señor ha enviado hoy es para usted, mi amigo que me conoce, a usted, mi amigo que me escucha, a usted que se ha conectado en esta plataforma. Y yo no sé lo que ustedes vayan a hacer, a quién ustedes vayan a elegir. Si quieren tener quien los reciba el día de la parada de su tren, busca a Jesucristo, porque lo que soy yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios nos continúe bendiciendo. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe
cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede. Con algún propósito Él lo permitió. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nueva fuerza se me dará. Aunque tiemble la tierra, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. ¿Sabías que nuestra iglesia no está detenida? Tú y yo en nuestras casas somos la iglesia. Así es, no nos hemos parado de trabajar para el reino y llevar el evangelio por las redes. Pero queremos informarte algo, que los martes seguimos en nuestro culto a las 7:30 de la noche por este mismo canal y los domingos a las 9 de la mañana. Si aún no has visto todos nuestros cultos, te invitamos a hacerlo y a compartir para que otros sean edificados como tú y como yo lo hemos sido. Los miércoles y los viernes estamos conectados a las 9 de la noche vía Zoom, en nuestra oración congregacional, clamando a favor de nuestra nación y de todo el mundo. Si aún no te has integrado, te invitamos a comunicarte con tu líder para que puedas unirte a nosotros. Los jueves seguimos en pie con nuestro retiro de oración, a cargo de nuestra amada Doña Alba. Estos también se realizarán vía Zoom. Si aún no tienes el enlace, comunícate con tu líder de vida discipular. Los sábados son nuestros cultos de jóvenes, de los ministerios diferentes y la red, los cuales se han unido para dar un solo culto a las 7:30 de la noche vía Zoom. Si aún no te has unido, sigue sus redes, @ministerios diferente y @mjlared, para que te enteres de todo lo que acontecerá. Los líderes de vida discipular siguen reuniéndose con sus grupos a través de la aplicación de Zoom. Únete a nuestras redes y disfruta de toda la programación de la Iglesia de la Alabanza Osama.